¿Cómo está su corazón de colibrí? Em, el video de hoy es algo interesante porque en primer lugar es un poco para ir acostumbrándome a una nueva dinámica al momento de hacer videos, porque yo suelo tener cierta visualización en la plataforma como TikTok, pero en este caso yo he preferido abstenerme de seguir impulsándome particularmente en TikTok, o quiero reforzar, mejor dicho, la imagen digital que pueda crear de mí en redes, en YouTube más que en TikTok como lo he venido haciendo. Así que quiero empezar a profundizar un poco más con videos más casuales en varias páginas que tengo. Particularmente tengo una que es Cisalfaria. Imagino que al final voy a proyectar este video en Cisalfaria, pero también tengo otra en la que estaré trabajando temas más explícitamente políticos. En fin, es muy interesante porque yo me he acostumbrado a usar esta palabra, esta frase, mejor dicho, que es ¿cómo está su corazón de colibrí? ¿Alguna vez han puesto a pensar de dónde lo saqué? No me lo inventé, pero digamos que sí tiene algo de inventiva mía. Resulta que yo estaba un poco queriendo curiosear el dialecto o lengua náhuatl y en lo que yo estaba observando ciertos cursos para aprendizaje básico, me topé un video en el que mencionaban que hay un acento particular, creo que alrededor de la Ciudad de México, en el que uno de estos dialectos náhuatl, porque son varios, tiene una frase que es Tlein Kitou Moyolo. No sé si lo leí del todo bien, la verdad, pero creo que es así. Tlein Kitou Moyolo. Que se traduciría como ¿qué dice su corazón? A mí me gustó mucho porque suena como reverencial, suena como simpático, pero en realidad me parece que son como pequeños detallitos que aportan luz a la vida. Entonces, justo yo estaba también estudiando un poco temas andinos y me topé con un canal que se llama Instituto Pachayachachi que habla de la comunidad de los Alisonco, de los Alisonco Runa. Pero me parece que también una de las variantes que decía que tenía este pueblo es los Quinti Sonco Runa. Me parece que era una variante, no lo recuerdo también, pero hacía una referencia al colibrí. En todo caso, esto es porque en la cosmovisión andina, pero también resulta que en la cosmovisión mesoamericana antigua, el colibrí es una criatura mística que tiene una significancia espiritual en torno a lo que en el andinismo se le denomina jaguapacha. No he encontrado un concepto equiparable particularmente al Jaguapache en otras culturas, no porque no exista un Jaguapache, sino porque no lo abordan de la manera que lo aborda la cultura indígena andina. Pero en todo caso piensen en esto. En la cultura andina existe una división de los planos terrenales o los planos de conciencia de esta forma. Está el Caipacha, que es el espacio-tiempo del aquí y ahora que estamos experimentando. Yo lo denomino también plano entre auras. Y también está el Ukupacha, que sería el inframundo, el Hanak Pacha, que sería el plano celestial, y cada uno de estos planos tiene un animal característico. El Hanak Pacha tiene al animalito cóndor como representante, como símbolo. El Caipacha tiene a felinos, puede ser el jaguar, aunque yo he llegado a la conclusión de que en realidad esa es una interpretación no tan apropiada. Actualmente se ha popularizado que el Caipacha tiene como animal representante al jaguar, pero más bien el jaguar, notando su fonética de jawa, ya más bien he llegado a la interpretación de que el jaguar es una asociación al jaguapache, pero de una forma un poco diferente. Ya les voy a explicar eso en algún momento. En todo caso, en realidad es el felino en general, particularmente el puma, el que estaría representando el caipacha. El jaguar, digamos que se representa más al Cusco propiamente, como al distrito central del Tahuantinsuyo milenario. Pero al mismo tiempo tiene una asociación con el Jaguapacha, ciertamente. Pero bueno, hay una matización porque en realidad la criatura más emblemática que se está destacando parece ser el colibrí, justamente. Entonces, bueno, antes de hablar del colibrí, quiero completar lo que les decía con el Ukupacha. El Ukupacha, en cambio, es representado por el Amaru, que sería la serpiente, en sus diferentes variantes. Este es el simbolismo. Pero resulta que el jaguapacha estaría siendo representado particularmente por el colibrí. Esto según la simbología andina, que uno se puede estar dando cuenta que incluso está presente en los relatos. Por ejemplo, hay un relato muy interesante de que
el Iliatixi, que es como se le denomina a la entidad suprema del universo en el andinismo, básicamente se puede traducir como fuente de luz universal. Pues el Iliatixi tiene un contacto con el cóndor es como el mensajero del Iliatixi, pero hay una leyenda que dice que alguna vez le dio curiosidad al colibrí saber cómo se ve Dios o Iliatixi. Entonces él se escondió en el plumaje de un cóndor que estaba por visitar los cielos para escuchar el mensaje de Iliatixi. Pero el cóndor, al momento de volar, él solo se le tiene permitido escuchar al Iliatixi, no verlo, porque él vuela dándole la espalda, ¿no? Pero el cóndor, digo, el colibrí en ese momento salió del el plumaje del cóndor y vio directamente a Liliatixi. Dicen que ante el resplandor de la fuente de luz universal, el cóndor se transmutó, el cóndor, discúlpeme, quiero decir el colibrí, es que son un poco parecidos ahora que lo pienso, por eso la confusión. El colibrí, que por cierto su nombre en quichua y quechua es Quinti, pues se transformó en un coriquinti, que sería el colibrí de oro. Y este colibrí de oro, desde ese momento, es un ser que tiene una conexión con el Jaguapacha, que es un plano que está por fuera del espacio y el tiempo, y es a lo que yo me quería referir con el tema de las pachas. Básicamente, en esta perspectiva del Hanakpacha, el Caipacha, el Ucupacha, hay un Jaguapacha, que es como algo que se superpone a los tres reinos o las tres pachas que les he mencionado antes, se les superpone. Y la criatura que vendría representando este plano es el colibrí, particularmente el coriquinti, pero se puede utilizar de varias formas. Ahora bien, es muy interesante porque justo tomando eso en cuenta, yo quise referenciarme para usar el saludo de cómo está su corazón de colibrí. Y esto tiene que ver justo con eso, de que siento que cuando yo les digo cómo está su corazón de colibrí, es un gesto de que les quiero, les aprecio. Sé que habrá parte de la audiencia, porque yo topo temas políticos, sé que habrá una parte de la audiencia que no sentirá simpatía hacia mí, y la verdad es que yo tampoco, pero como no los conozco, yo me presento de manera afectuosa para que quien se lo merezca y quien tenga el corazón abierto, pues reciba ese saludo de una manera, digamos, simpática, ¿no? Es un gesto de simpatía hacia ustedes. De alguna manera siento que son pequeños detalles que ayudan a sanar. En todo caso, yo mencionaba todo esto porque quiero ir a algo todavía más grande con el colibrí. Miren, resulta que existe una iglesia, creo que era Wariwilca, no estoy seguro. Ya les voy a estar poniendo aquí el nombre de este templo, pero es un templo que fue creado por un cacique descendiente de los incas, un inca en toda norma, no un zapa inca, sino un inca en toda norma. Recordemos, ya saben, que el gobernante del Tahuantinsuyo milenario era zapa inca y aquellos que vinieran del linaje de los incas eran incas por sí mismos, ese es el término. Entonces era un inca que ya en la época de la conquista española decidió hacer una iglesia cristiana aparentemente, pero es muy curioso porque no la dirigió la Iglesia Católica, la construcción la dirigió este cacique en particular. Entonces lo que él hizo es sincretizar a través de ciertos usos cristianos lo que era la naturaleza de un templo original de los incas. Y eso me llamó mucho la atención, yo no sabía que existía eso. Me temía que mucho de la indumentaria de cómo eran los templos antinos del Tahuantinsuyo se había perdido por el momento, pero resulta que ahí está un templo que guarda en sincretismos cristianos bastante de esto. Pero claro, esto no es muy inusual. Hay muchas iglesias católicas que sí han sido construidas y gestadas directamente por la iglesia que tienen sincretismos, pero en este caso la diferencia es que no está gestado o administrado directamente por la Iglesia Católica, entonces tuvo más libertad de creatividad, entonces sí hay ciertos aspectos del convencionalismo arquitectónico católico que no están presentes. En cambio, sí se enfatiza ciertos conceptos que no son antagónicos al catolicismo realmente, pero en realidad tienen una esencia más fuerte, es en la cultura andina. Y parte de eso son lo que se le denominan los árboles floridos.
existen dos particularmente, dos árboles que generan una especie de equilibrio. Tomando en cuenta que la cultura andina se referencia mucho en lo que es... ahí, ahí pasó mi gata. Se referencia mucho en lo que es los dos cetros, el cetro, de, los cetros de Huiracocha, quiero decir, pues estos árboles están posicionados de una manera que genera un balance. Es un balance incluso que se nota a nivel visual. Entonces, para mí es un simbolismo de la dualidad de los dos cetros convergiendo en la naturaleza, pero lo interesante es el tema de que son árboles floridos porque a su vez la flor tiene una significancia en la alquimia universal muy interesante. Es el nacimiento, hace referencia al alba, a la luz, porque está naciendo, no está pereciendo el fruto, está naciendo el fruto. Em, Hija, ya te vimos. Entonces, lo interesante con esto es que, claro, ¿de qué se alimenta el colibrí? Del néctar de las flores. Entonces el colibrí, en cierta forma, tiene una asociación de su pureza justo al tema de las flores, de los árboles floridos, que por cierto, en una canción que a mí me encanta, pero me encanta, me fascina, que es una canción ritualística, alquímica, andina, original, que se llama Hanak Pacha Kusikuinin, está un poco como hecha la cristiana a día de hoy, pero la verdad es que la han hecho a la asociación. Yo lo que me doy cuenta es que no es cristiana. No, bueno, según la Wikipedia, la canción fue escrita por un inca ya en la época hispánica y fue hecho un poco para la Iglesia Católica, pero en realidad yo lo que sospecho es que no fue escrita por el inca en sí, sino que el inca un poco la trajo de nuevo a vigencia con ciertos usos contemporáneos de su era, pero la canción ya estaba presente antes porque en realidad es muy bonita la canción. Por ejemplo, hay una parte que em, hace referencia justamente al árbol florido. Se los voy a dejar en la pantalla, pensé que lo tenía aquí anotado, pero resulta que no. En todo caso, le voy a dejar en la pantalla cuál es la referencia en la que dice en quechua. Sí, aquí está. Kipuk Malki. Sí, me parece que es esto. Dice Kipuk Malki. Que por cierto, también Malki significa ancestros y algo sagrado por sí mismo. Bueno, no quiero andar mucho en la mística del idioma en sí. En todo caso, me llamó mucho la atención porque en realidad esta canción, aunque está un poco asociada actualmente a la Iglesia Católica, tiene algo de sentido, pero realmente la canción es de una esencia antina en toda regla, de una esencia tahuantinsuyana, o sí, tahuantinsuyana creo que es el término correcto, en toda regla. Entonces, ahí vemos que hay una asociación. Y por cierto que también hay un poeta, me parece que era del lago del Texcoco, que también hacía referencia al colibrí como un colibrí de oro, sí, un colibrí dorado. Bueno, es muy interesante porque resulta que asimismo han habido algunas criaturas, ¿no? En este mundo que tienen significancia alquímica, pero el colibrí parece que tiene una significancia particular entre las culturas del Abya Yala del norte y del sur, me refiero al continente de América, ¿no? Porque tiene muchas similitudes, porque tengo entendido que también los mesoamericanos hacían referencia al árbol florido como un elemento sagrado. En todo caso, les dejo aquí presentes algunos de estos registros que he podido encontrar sobre el colibrí. También quiero dejar constancia del poema Anáhuatl, bueno, de origen Anáhuatl, pero está traducido en el español, que hace justamente referencia al colibrí. Bien, de hecho quiero enfatizar que mucho de lo que yo les estoy dando en este video es un contenido de un canal llamado Instituto Pachayachachik, que es dirigido por una mauta que me parece ciertamente muy sabio. Entonces, quiero destacarlo porque realmente me baso mucho en el contenido de él. Sin embargo, también aporto un poco de algunas cosas que yo ya he notado antes. Hay algo que decía justo esta Mauta que a mí me llamó mucho la atención porque yo ya llevaba notándolo, y es que en realidad la poesía tiene una aptitud filosófica y espiritual muy profunda. Lo he notado particularmente estudiando la poesía en la cultura arábiga o islámica particularmente, aunque bueno, también cuenta los diferentes periodos históricos y religiosos de Persia. Curiosamente en Occidente siento que la poesía
tiene connotaciones espirituales solo en grupos muy místicos. De ahí, ante el público en general, su connotación es meramente romántica. Pero en realidad, si uno estudia sobre ciertos poetas clásicos, notará que han sido personas profundamente espirituosas. De hecho, yo quisiera destacar a un poeta llamado Rumi, que era un poeta justamente árabe, creo que de la escuela de pensamiento sufí. En todo caso, Rumi tenía una frase que a mí me encanta y la repito frecuentemente, y es que no somos una gota en el océano, somos el océano entero en una gota, de tal manera que si uno aprende a notar este tipo de estructuras lingüísticas, poéticas, con sutileza y afinidad espiritual, uno se notará muchas más cosas de lo que se imaginaría en la poesía. Entonces, con esto presente, nosotros podemos notar que este poema de Nezahualcóyotl es similar, tiene sincretismos, sincretismos muy bonitos, las flores, el canto. Particularmente hay una parte en la que habla de la casa de las pinturas y esto es muy llamativo porque en la cultura tanto andina o del Tahuantinsuyo milenario como también las mesoamericanas se sobreentiende que existe una entidad regente en planos de conciencia superior que es la que nos pinta a todos nosotros en este cosmos. Es decir, nosotros somos una proyección, una pintura, pero el verdadero pintor ese es, en el caso de la cultura del Tahuantinsuyo milenario, conocido como Huiracocha. Y de hecho, el Coriquinti, es decir, el colibrí dorado, hace referencia a ello. De hecho, es por eso que me llamó mucho la atención este poema, porque, bueno, también hace referencia justo al colibrí, incluso en el aspecto visual que tiene este poema, es un folclore similar al folclore antino, algo que me llamó mucho la atención, aunque este sobreentender que iba a haber este tipo de intercambios culturales de una forma u otra al pertenecer al mismo continente. Ahora, quiero que sepan que yo he sentido este interés por el colibrí. Bueno, desde que empecé a estudiar la cosmovisión andina, yo es como que he querido indagar sobre los incas y hay representaciones de incas que tienen al lado un colibrí. El colibrí sería una representación incluso de Huiracocha, porque Huiracocha es un ser que vive en el plano, bueno, cohabita en el plano del Jaguapacha. Entonces el colibrí es como una representación de Huiracocha también, que es una entidad sagrada, divina para las culturas andinas. Entonces les voy a mencionar dónde me parece que he visto esta simbología. Particularmente hay un cuadro en el Museo de la Catedral de Santo Domingo en el Centro Histórico de Quito. Este ya es incluso de la época me parece que de la República incluso. Y sobre todo está presente en varios cuadros que ilustran a los incas antiguos. También está presente en tejidos y en algún que otra indumentaria folclórica de los pueblos antiguos de los Andes. Entonces, me ha parecido todo esto muy fascinante. Quería comentarles todo esto, tomando en cuenta que cuando yo les digo cómo está su corazón de colibrí, lo digo en un sentido de, bueno, si ustedes tienen el corazón de un colibrí, es porque ustedes son personas que están en el Capañán, en el camino de la virtud, de la nobleza. Y incluso diría que habrá alguno que otro que probablemente no solo sea colibrí, sino que sea coriquinti. Coriquinti, que sería un colibrí de oro, un colibrí dorado. Y por cierto, también quiero hacer alusión a una aproximación lingüística que es el coriquingue. Me llamó la atención. El coriquingue parece que tiene cierta asociación. Probablemente en algún momento las leyendas se entremezclaron también con el coriquingue, que también es un pájaro muy bello que vuela en las alturas acompañándole al cóndor en el vuelo. Entonces, probablemente en algún momento también hicieron una asociación por ahí, pero creo que el coriquinti es el coriquinti. Así que nada, quería decirles eso. Espero que hayan disfrutado este video y les agradecería que si llegaron hasta aquí y les pareció fascinante lo que les he conversado, me dieran like y pues se suscribieran a este canal. Y si tienen interés por temas de carácter más alquímico andino particularmente, pueden investigar otros videos que he subido aquí
diferentes talleres. Yo sé que quizá el formato todavía no es tan avanzado, es porque ha sido todo un proceso de experimentación para mí. No estoy acostumbrado a manejarme tanto en estas plataformas, pero en algún momento uno tiene que acostumbrarse, así que bueno. Dicho esto, eh, nos vemos. Que tengan una excelente semana.